Les damos la bienvenida al Ministerio de la Salvación es Real. Considérense todos bienvenidos, estamos contentos de que estén aquí. Gracias por la preferencia, por la puntualidad y por la aceptación, porque ustedes han escogido lo mejor que puedan escoger. Es una decisión escoger y la decisión es trascendental por encima de todas las decisiones. Bien, siéntanse bienvenidos y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están con nosotros y su hermosa palabra que es la palabra de Dios, su santa palabra. Hoy tenemos un tema interesante, un tema que es un tema pues antiguo, sin embargo también es contemporáneo. En estos últimos días es cuando más se está viendo estas cosas, entonces pues sí tenemos el conocimiento en la palabra del Señor para saber cuál es el remedio de todos estos males o de los males que hay. Aquí estamos viendo el tema, el mal, su naturaleza y remedio. O sea, el mal tiene una naturaleza, pero también hay un remedio. Y todos debemos de saberlo, todos debemos conocerlo, ejercerlo, prepararnos y estar listos para cualquier embate del mal, ¿sí? De cualquier tipo, de cualquier nivel. Así que el mal y su remedio, es su naturaleza, ya sabemos que es del mal. La naturaleza del mal es el mal mismo, es Satanás mismo, porque de él procede todo el mal. Pero también es el remedio que existe es Jesucristo. Nosotros tenemos que estar conscientes y tener ese conocimiento suficiente para saber cómo bregar, cómo hacer, cómo actuar y cómo seguir adelante. Después de todo, ¿verdad? El mal y su naturaleza y remedio. Este es el tema, ¿verdad? Vamos a escudriñarlo según la palabra de Dios en el libro, el Evangelio de Mateo. Vamos a ver el primer versículo que habla al respecto. Dice, cuando llegó a la otra orilla, ya vimos las temas pasados que Jesús le mandaba a sus discípulos a embarcarse, ¿verdad? Pero aquí no nada más, a veces se embarcaban para ministrar ahí mismo, en la orilla, porque había multitud de gente. Entonces la gente era la que estaba ahí, pues esperando, pero no se podía ministrar porque a veces con el gentío, a veces con opresión que te oprimen, te aprietan, el tumulto, etcétera. Entonces Jesús daba la instrucción de en una barca cerca del río, o sea, poniendo agua de por medio, ¿verdad? Y estar ministrando, pero en esta ocasión dice que cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, o sea, era, no en Galilea, estaba ya en la orilla de los Gadarenos, de allá de Gadara, ¿verdad? Vinieron a su encuentro dos endemoniados, o sea, ellos vinieron, así como venía la multitud, para escuchar la palabra, para ser sanados, para ser liberados, para ser edificados, etcétera. Pero esta ocasión no vino multitud, ojo, no era multitud, pero era como si fuera una multitud, porque eran dos endemoniados, ¿verdad?, que vinieron a su encuentro, o sea, ni siquiera Jesús fue a ellos. Ellos vinieron a su encuentro y eran dos endemoniados, es el libro de Mateo, que salían ¿de dónde? De los sepulcros. Estos individuos estaban viviendo no en su casa, ni en el campo, ni en el valle, estaban viviendo en los sepulcros, ¿verdad? Pero feroces, dice, feroces en gran manera, o sea que esto era peor que los leones. Eran tremendos los endemoniados, ¿verdad? Era que una cosa es verlo en películas y otra estar presentes y más que vengan hacia ti. O sea, en gran manera feroces en gran manera, dice. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ajá, ¿quién iba a pasar por ahí? Nadie. Nadie quería pasar por ahí porque ya sabían a lo que le tiraban. Ya todos sabían por ahí, no. Sí, porque ahí es la tierra donde andan esos dos endemoniados, es la comarca de ellos viven en los sepulcros. Imagínense que aquí la gente en México acostumbra en Día de Muertos estar lleno de gente, imagínate ahí, no podían ir ni a los sepulcros la gente, porque ya los demonios se habían agarrado ese territorio, ellos vivían en los sepulcros,
Y ellos de allá salieron cuando alcanzaron a ver a Jesús. No esperaron a que Jesús llegara. Ellos se fueron hacia Jesús, a su encuentro. Pues eso hacían siempre y eso hacen siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los hombres están endemoniados o están poseídos por uno o varios demonios, ellos siempre van a ir al encuentro. O sea, no es que la gente ande buscando a ver dónde hay endemoniados, no. Ellos cuando van al encuentro. ¿Sabes qué? Es una manera de intimidar, una manera de reclamar territorio, una manera de que por aquí no pases, ¿ok? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en Gadara. Entonces, sucedió así. Gadara es un lugar que estaba al sudoeste, ¿no? Pero era un lugar que de por allá eran los gadarenos. Otras versiones le llaman Gerasa, o sea, eran gerasenos, en otras versiones de la Biblia así les llaman, que viene siendo pues lo mismo, ¿verdad? Del territorio de Gadara, o sea, yo me voy al mapa y veo que la orilla de Gadara está por aquí, y Gerasa está hasta acá, o sea que les llamaban gadarenos o gerasenos, y estaba hasta acá, era un buen tanto, ¿sí? Todo esto. Bueno, pues, como haya sido la situación, yo no sé si ellos eran gerasenos y se fueron a vivir a Gadara, o eran de Gadara y tenían parientes en Gerasa, o en todo ese territorio, no se sabe, todo eso no lo registra la Biblia, pero sí te da tips o te da ciertas localizaciones, ¿verdad?, de los lugares, y porque unas versiones de la Biblia le llaman gerasenos, otros gadarenos, y Gadara o Gerasa, o sea, pero es del mismo territorio, eso sí, es del mismo territorio, ¿verdad? Esto es lo que estaba pasando allá cuando Jesús se aproximó a este lugar, ¿verdad? Actualmente está en ruinas, dice, está en ruinas, que quizá perteneció al distrito de Gadara, al lado oriental de Galilea. Así que aquí dice que son 2 endemoniados, y en otros evangelios, como es Marcos y Lucas, nomás nombran a uno, o sea, pero da a entender que eran 2, nomás que uno era más prominente, no sé, ¿verdad? Esa es la interpretación. Bueno, vamos a pasar al segundo versículo. Y clamaron. O sea que los endemoniados también claman. También claman los demonios, claman, y tú que no te gusta clamar a Dios, ¿cómo la ves? Siempre uno, o sea, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos está ministrando a nosotros como pueblo de Dios que nosotros tenemos que clamar al Dios vivo, que nosotros tenemos que clamar, y que la gente no lo hace y ni sabe algunas otras que tienen que clamar, que tienen que gemir, que tienen que llorar. No, para nada, solo cuando les surge. Ahí sí les habla mi papá, ayuda a mi mamita y todo, etcétera. Pero cuando todo marcha bien, o sea, no te conozco, Dios, ahorita no me molestes, ¿verdad? Pero aún dice la palabra del Señor que los demonios clamaron. Esto es una enseñanza, esto es de qué se trata, tú quién eres para no clamar. Toda la creación clama y gime, ¿verdad? Al Dios creador, al quien hizo todo, al que nos dio la vida, por el cual estamos vivos y nacemos. O sea, tenemos que clamar, porque la Biblia dice que como hijos de Dios tenemos que clamar. Y podemos ver que aún los demonios saben clamar a Dios. Dice, vinieron, ¿verdad? Ellos diciendo, ¿qué tienes? Clamaron, ¿qué tienes? Dice, con nosotros Jesús, Hijo de Dios. O sea, ¿qué tienes con nosotros? Hijo de Dios. Ellos estaban identificando a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos lo identificaron, ahí siempre dijeron que era el Hijo de Dios, Altísimo. Nada más que Jesús siempre los callaba, ¿verdad? Pero los demonios saben de Dios y tiemblan. Ellos creen y tiemblan, saben todo. ¿Por qué? Todo lo que Dios quiere que sepan. Pero en esta ocasión ellos clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Hijo de Dios, ¿qué tienes? O sea, ¿qué te pasa con nosotros? Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Le preguntan, ¿verdad?
Aquí yo veo dos preguntas que hicieron los demonios a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Es otra pregunta que le hicieron a Jesús cuando ellos se acercaron clamando. Eso clamaron, eso preguntaron. Ellos querían saber, ¿verdad? Todo esto, porque la Biblia nomás nos da estos ejemplos. Aquí no se pinta a los endemoniados en el Nuevo Testamento ni como desenfrenados pecadores, ay, es que eran tremendos, no, ni como víctimas de demencia, es que están locos, tampoco, sino como personas cuya mente ha caído bajo el demonio en un espíritu o varios espíritus del mal. Fíjate, ha caído bajo ¿qué? Bajo el demonio, el dominio del demonio. Este fenómeno fuese de especialmente prominencia durante el ministerio terrenal de Cristo, o sea que los demonios siempre se manifestaban en el ministerio de Jesús, si podemos verlo en el transcurso, ¿verdad?, del ministerio de Jesús, y es consecuente con los esfuerzos de Satanás para contrarrestar los planes de Dios, ¿verdad? Estaban poseídos por ellos y querían estar interrumpiendo el ministerio de Jesús, cuando Jesús hablaba, cuando él ministraba, cuando él sanaba, cuando él liberaba. Los demonios siempre estuvieron ahí, porque Satanás era lo que quería contrarrestar. Entonces, querían ser pues prominentes ahí, en el sentido de que a ver si nos quedamos y ya la gente va a ver que nosotros somos poderosos, pero con Jesús no pudieron hacerlo, nunca van a poder. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que el poder de Dios es grande, el poder de Dios es supremo, que con su sola palabra es suficiente. Entonces vamos a ver que así es, dice, antes de tiempo, dice, para atormentarnos antes de tiempo, dice el versículo 29, y siempre se sometieron a la autoridad de Cristo. Ellos tuvieron que hacerlo, ¿verdad? Se sometieron. Fueron los espíritus del mal que siempre serán sometidos, porque ya está escrito, o sea, ya es algo que tiene que ser. Vamos a ver aquí pues 8 puntos importantes de lo que es el mal, ¿sí? ¿Qué es el mal? El mal existe, el mal lo podemos ver, sabemos que existe, lo hemos visto en determinadas circunstancias. El mal así es, así que vamos a ver el primer punto que dice, el mal puede estar íntimamente relacionado con el hombre. El mal toma posesión del pecador, o sea, lo toma, lo gobierna con acciones y pensamientos y domina completamente toda su vida. Eso es lo malo, eso es lo que hace el mal con el hombre, lo domina, es esclavo el hombre del mal, ¿sí? Completamente. Él, por medio del pecado. El pecado, por eso es que se dice que se debe de confesar a Dios. Él es el sumo sacerdote, Jesús, no el hombre. A él se le debe de confesar, de pedir la ayuda. Nadie te puede ayudar más que él. Nadie te va a ayudar, óyelo, más que él. Aunque tú le des la espalda, aunque tú quieras buscarle por otro lado, búscale, pero nadie te va a ayudar, solo Dios, solo Dios. El pecado es veneno, el pecado es tremendo, el pecado es un tirano, dice, es un tirano y es terrible. O sea, el pecado no se anda por las ramas, te invade, te quita, te domina, te hace todo lo que él quiera porque tú eres un pobre hombre que no tienes poder sin Dios para resistirlo, ¿verdad? Entonces el mal está íntimamente, dice, relacionado con el hombre. Desde la caída, ¿verdad?, de Adán. Ha estado relacionado por los siglos, el transcurso de toda la historia de la raza humana. El mal está relacionado con el ser humano. Vemos a Hitler, vemos a Stalin, vemos a mucha gente, ¿verdad?, que dejó que lo dominara el mal, dejó que lo gobernara el mal, y así ha gobernado el mal países, naciones, lenguas, porque es el mal, un mal universal, un mal que proviene de Satanás, un mal que hasta que Dios no lo erradique definitivamente con su venida
vida mientras la iglesia está bregando con esas cosas y echando fuera y guerreando y luchando. Pero el hombre que está sin Dios está expuesto a todo esto. Así que vamos a ver el otro paso que dice: el mal está aliado con la muerte. Salían de los sepulcros, preferían la compañía de los muertos a la de los vivos, amaban las tinieblas más que a la luz. Tal es el afecto de un corazón malo, ¿sí? Fíjate que aquí habla de un corazón malo. La gente que anda en el mal, que no está regenerada delante de Dios, siempre busca la compañía del mal. Como habla aquí, que está relacionado con los muertos, no con los vivos en Dios. O sea, los muertos se refiere a toda esa gente que está separada de Dios. Se refiere a la gente que quiere vivir sin Dios. O sea, ellos son muertos. Ya hablamos en otros temas que están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, pero el mal siempre quiere vivir allá con los camaradas como él. O sea, no quiere vivir con la luz, o sea, con los hijos de Dios, con los que permanecen con Dios, ¿verdad? Relacionados con él. No, solitos buscan compañías de la misma especie. Aquí la invitación es de que tú quieras salir de ahí, que tú en esta mañana, en esta tarde, tú digas, ya me cansé de eso, o no sabía eso, mejor quiero cambiar, yo quiero mejor vivir con la luz, no con las tinieblas, y quiero buscar amigos o amistades en Dios, con los hijos de Dios. O sea, eso tú lo puedes decidir, son dos cosas que tú puedes hacer, ¿verdad? Vamos a ver, dice que el pecado es enemigo de la libertad. Nadie podía pasar por aquel camino. El pecado siempre impide la verdadera libertad y todavía hay muchos que temen pasar por la sepultura. Todavía la gente rechaza a Dios, no quiere buscar a Dios, no quiere saber de Dios, pero tiene temor, pero temor de la sepultura. ¿A qué se refiere? Algunos dicen, ay, no me hables de la muerte, no me hables de que tengo que irme de este mundo. No, cambiemos de tema. O sea, todavía tienen temor de la sepultura. Otros tienen temor al pecado, o sea, las consecuencias que ya los vienen correteando, ¿verdad? Otros tienen temor, ¿verdad? Porque no pueden ser liberados, ellos mismos no pueden, no tienen ese poder para hacerlo. Entonces, hay un temor al mal que puede llevarlos a una sepultura donde no hay retorno jamás. Así que esto es algo demasiado importante, ¿verdad? El pecado no perdonado en el corazón tiene temor. O sea, mientras tú no quieres confesar, porque te puede pasar la vida en la iglesia y tú tienes pecados no perdonados. Padre de la gloria, ¿qué es esto? Sí. Pero él tiene 20 años de ir, sí, tiene 30, sí, o sea, sí es cierto. Si saca su cardes, como dicen, sí es cierto, 40 o los que quieras. Pero existen en esas personas o en esos hermanos o en estas hermanas pecados no perdonados. O sea, ¿pero por qué no? Que Dios perdona todo, exacto. ¿Y qué estás esperando tú para pedir perdón por esos pecados que no son perdonados? Porque tú no quieres doblegarte, no quieres entregarlos, quieres ser tú y quieres vivir tú a como tú dices, a como tú quieres, sin contemplar a Dios, sin tomarlo en cuenta. Entonces, sigues con ese pecado oculto allá y todavía enhebrado con raíces. Hay poder tremendo, no te sientes mal, aunque te sientes mal, debes de confesarlo, ya basta. Mira, ¿por qué tú tienes que cargar con un pecado oculto, con un pecado no perdonado? Eso solamente le abres puertas al enemigo que tenga libertad sobre ti legalmente, ¿sí? Porque pues legalmente él tiene poder sobre ti, como sucede con los endemoniados. Si abren la puerta por X o Y o Z, pues ellos entran porque tú le diste legalidad. Así que mejor confiesa tu pecado oculto, tu pecado no perdonado y confiesa a Jesús que necesitas ayuda. Ábrele la puerta a Él, que venga la luz ya, urge que venga por esas tinieblas, porque son tinieblas. Mientras tú tienes algo oculto, está tapado, está en tinieblas. Confiésalo a Dios, dile que ya no quieres tener eso. Tú dale salida a toda esa obra perversa del mal y permite que entre la luz.
porque la Biblia dice que la maldad sobrepasa todo entendimiento, y también dice que resplandezca la luz admirable en Cristo Jesús, en esas mentes entenebrecidas por las tinieblas, que resplandezca su luz admirable en tu vida. Tú tienes el libre albedrío para que tú tomes cartas en el asunto, porque es tu vida y tú puedes intervenir a favor de ti mismo, diciéndole a nuestro Señor Jesús que tal haga, ¿verdad? Y así dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Una vez que tú aceptaste a Cristo, tú conoces el perfecto amor. ¿Sabes por qué dice el perfecto amor? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, de ahí ya va a radicar que ya no van a tener temor a las sepulturas o allá a la muerte. No van a tener temor ya porque conocieron el perfecto amor. Y el amor echa fuera el temor. Así que por ese lado nosotros tenemos un escape, ¿verdad? El cuarto punto dice: el mal rehúye la presencia de Cristo. El mal siempre va a rehuir la presencia de Cristo. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. Ellos trataban de rehuir, pero le fueron a encarar, porque ellos no querían que Jesús tomara parte en sus vidas. Qué pregunta extraña, ¿verdad? De estos poseídos. ¿Qué tienes con nosotros? Dice Jesús, Hijo de Dios. Dice: todos los que viven en pecado están satisfechos con el pecado. Aborrecen la santidad de Dios. No quieren nada que ver con Cristo. O sea, es a lo que me refería yo al principio. Todos los que no quieren escuchar la palabra, no quieren buscar a Dios, ellos rehusan o rehuyen o rechazan voluntariamente la ayuda de Dios. Porque fíjate, el único, como dijimos hace un rato, que te puede ayudar, que te puede liberar, pues es Jesús. Y aquí vamos a estar viendo qué dice el otro versículo. Vamos a ver qué dice. Aquí estamos. Pues aquí miren, me pusieron aquí el mapa. Ahí donde está la flecha está Gadara. Por ahí está el lago de Galilea, ¿verdad? Ahí está Gadara, toda esta, en medio está Decápolis. O sea, esto es para otra cita, pero bueno, abajo está Gerasa. Imagínate. O sea que algunas versiones hablan de que Gadara estaba a orilla, por eso le llamaron los endemoniados gadarenos, porque estaba cerca de Gadara. Pero hay otras versiones que le llaman los garasenos, que está acá en Gerasa. ¿Ya viste por dónde? Por Filadelfia. O sea, y toda la circunferencia que está en morado es Decápolis. O sea, es un gran territorio, muy grande. Ya más adelante vamos a estar informándonos de Decápolis. Pero todo esto es grandioso, porque fíjate que aquí, no quiero adelantarme, ¿verdad? Lo vamos a ver después. Entonces vamos a ver aquí que dice que aborrecen la santidad de Dios, no quieren nada que ver con Cristo, la gente que peca por gusto, pero sin embargo tienen miedo de ser atormentados por el pecado, ¿verdad? No pueden ver ninguna esperanza en el santo de Dios. No se puede. Vamos a ver el quinto punto, dice: su influencia es solo hacia la destrucción. Ajá. Dice, regrésate. Dice aquí, ¿qué tienes? ¿A qué has venido acá? Le preguntan. ¿A qué has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? ¿A qué has venido acá? ¿A qué has venido acá a atormentarnos? ¿Qué? Antes de tiempo. Aquí ellos ya saben que van a ser atormentados, ¿verdad? Ellos ya saben, aquí dice que van a ser atormentados. Dice, ¿cómo explicar la extraña petición de los demonios? Quizás se aferraban a una última oportunidad. Vamos a ver de qué habla esto, la que sigue. Estaba paseando lejos de ahí, lejos de ellos, lejos, allá se veía un hato de muchos cerdos. Un hato era algo grande, Allá se veía que estaban paseando. De lejos los vieron. O sea, y después de ahí, el que sigue,
Hay poder. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, fíjate, primero que dijimos que hacen los demonios, clamaron. Y luego le rogaron. ¿Y tú qué haces? ¿Has clamado a Dios? ¿Le has rogado a Dios? Aquí dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, o sea, por si acaso, que era lo más seguro, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. O sea, primero clamaron, luego le rogaron, luego hicieron una petición. Óyeme, y tú que no haces peticiones a Dios, que prefieres vivir tu vida como la estás viviendo, porque tú declaras que no tienes remedio, porque tú crees que tú debes de hacer lo que tú quieres. Estás peor que los endemoniados, porque ellos clamaron, ellos rogaron. ¿Tú ruegas? Ah, no, yo ya le dije a Dios, Él ya lo sabe, Él ya lo sabe. Ok, ¿eres altivo? ¿O qué te crees más que Dios? Tú tienes que rogar, y si no le ruegas es porque eres altivo. Aquí tú tienes que someterte, tú tienes que rogarle a Dios en hacer la petición, ¿sí? Tercero, tienes que hacer una petición, pero con rogativa, no así de que Dios ya sabe, ya se lo dije. ¿Qué te pasa? Por favor, que te amanezca. Cree que tú eres altivo, eres desobediente, eres rebelde. Tú tienes que clamar, tú tienes que hacer esa petición, tienes que rogar. Entonces, en los 4 evangelios habla que la gente le rogaba a Jesús que le pusiera sus manos. Ahí vemos infinidad de sanidades, liberaciones, todo. Pero si tú lees otra vez y empiezas a escudriñar, ves que subraya la palabra de Dios a donde dice, rogaban a Jesús que pusiera sus manos sobre él. Yo empecé a hacer eso. Y empecé a darme cuenta que a Jesús se le rogaba. Cuando Él vino en el primer siglo, y ellos le rogaban. Y nosotros acá no hacemos eso. Por eso no recibimos nada, porque no somos obedientes, humildes. Sométete, humíllate, ruégale al Señor que ponga sus manos de poder en ti, pero ruégale. ¿Por qué no lo hace? Los demonios clamaron, rogaron, hicieron la petición. La gente va primero por la petición como si fuera una bendita lista de supermercado, que quiero esto, y cierras y te paras. ¿Qué te pasa? Por eso no recibes, escúchalo. Por eso, porque estás mal. Tus peticiones no pueden ser oídas porque están mal. Es como que tú mandas un envío a algún lado con un remitente confuso. O sea, nunca le va a llegar al destinatario, no le va a llegar porque no pusiste bien el envío, ni le va a llegar a él y contigo, si son buenos te lo regresas, si no, y se queda ahí hasta que tú vayas a investigar, ¿verdad? Entonces investiga hoy que tienes que rogarle a Dios, tienes que clamarle y después hacer la petición, ¿sí? Entonces la petición será después, pero tú lo tienes invertido. Primero haces tu petición, no ruegas nada, ni clamas, ni nada. Y ya sientes que Dios tiene la obligación, pero te vas a pasar meses, años, quizás una vida larga, muy larga, y sin recibir nada porque no lo hiciste bien. Todos tus envíos de paquetería no llegaron. ¿Por qué? Porque no estaban bien remitidos. Así que tenemos que clamar al Señor, tenemos que rogarle que ponga sus manos en tu vida, en tu cuerpo, en tu hijo, en donde tú necesitas que la ponga por la necesidad grande que hay, y hacer una petición, ¿verdad? Pero formal, para que luego tú puedas dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Amén. Entonces, los demonios hicieron todo esto. Ellos se fijaron, fíjate, ojo, esos demonios siempre se están fijando. ¿En qué se fijan? En tu vida. Ojo, se están fijando en tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Hacia dónde vas o dónde tú no has ido? ¿Por qué? Porque va para ver cómo llegarte. Óyelo, así vieron a los puercos, a los cerdos. ¿Para qué? Para llegarles, ¿te das cuenta? Pero ellos le pidieron permiso a Jesús y así dijeron, si nos echas fuera, permítenos. O sea, le estaban pidiendo permiso, licencia, ¿verdad? Permítenos, dice, ir a aquel hato de puercos. ¿Cuál era la petición? Que les permitiera ir al hato de puerco. ¿Por qué no se fueron ellos? Porque no podían, tenían que pedir ¿qué? Permiso a Jesús.
Óyeme, si aún los demonios le piden permiso al Señor, tú haces tu vida al tejimaneja, a diestra y siniestra, y nunca le dices al Señor si puedes hacerlo, si tienes que hacerlo. Por eso te va mal y te equivocas, y luego quién sabe por qué Dios no me contesta, quién sabe por qué tú nunca le has hecho partícipe a Dios de tu vida, de tu trabajo, de tu situación. Nunca lo has hecho, ni tienes la cultura de hacerlo, porque tú haces lo que tú quieres. Como dicen, yo soy Juan Camana y aquí se hace lo que yo quiero, mi chicharrón truena, ¿no? Aquí lo que se debe de hacer, se acabó el pensamiento mundano, y ahora nos vamos a regir por lo que es la palabra del Señor, y vamos a permitirle a Dios que Él nos dé licencia, que Él nos permita hacer aquello o ir a tal lado. Todo lo que Él quiera hacer con nuestra vida, tenemos que notificarlo a Él para ver si es su voluntad hacerlo, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ellos, dice, quizás se aferraban a una última oportunidad de rehuir al encerramiento del abismo. Que esa petición extraña, algunos piensan que era para ellos, los cerdos, la última oportunidad de estar acá en la tierra, y que Jesús no los aventara al abismo, allá estar encerrados, ¿no? Ellos mejor preferimos que ir a aquel hato, ¿verdad? ¿La que sigue? Y les dijo Jesús, y fíjate, aún a los demonios les concede. ¿Qué cosa? Aún a los demonios Jesús les concede, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Jesús les concedió, pero si son demonios, sí, pero ellos hicieron una rogativa, ellos le pidieron licencia, y por eso Jesús se los dio, porque Jesús es un Señor de justicia, que hace justicia a su creación, y ellos son también creación de Dios, ¿verdad? Que se convirtieron, desobedecieron y se convirtieron en lo que son, pero no dejan ser creador de ellos, porque ellos no se autocrearon, ni el diablo los creó, porque también al diablo lo creó como aquel ángel de luz, que luego se convirtieron en lo que son. Pero bueno, saben que la máxima autoridad es Dios, y Él como hijo de Dios, por eso le dijeron hijo de Dios. Entonces permítenos ir al hato, y Él les dijo, id, ¿verdad? Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas todos los cerdos. Hay poder de Dios. O sea que a pesar de que los demonios querían tener un asidero, una casa donde vivir, ellos no contaron con que los cerdos no iban a aguantarlos, ni aún los cerdos, ¿verdad? Sino que se precipitaron por el despeñadero al mar y se ahogaron todos. Eso no estaba en los planes de los demonios. Ellos solamente, ¿qué hicieron ahí? Al entrar al hato de cerdos, ellos arriaron, ¿verdad?, a los cerdos, como estaban arriando a los dos endemoniados para irse también allá a la muerte, al infierno. Ellos arrean a gente, ¿verdad? Ya sea que se posesionen o no se posesionen, ellos tienen el mandato, la encomienda de arrear gente hacia el abismo. Así que ojo contigo, tú tienes que ponerte las pilas, tú tienes que creer en Jesús, tienes que cuadrarte, tienes que hacer una decisión a tu favor para que pidas a Dios que Él te ayude, Él te libere de cualquier cosa donde tú estás sumido, porque no nada más es porque la gente está endemoniada, también porque está atada con dificultades, con necesidades, con deudas, con enfermedades, con un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero de todo eso Dios puede liberar y sanar, como sanó a estos dos hombres que estaban poseídos, ¿verdad? Le rogaron que se fuera, dice, de esa comarca, estaban haciendo una petición nacida del miedo. Y los que lo apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, o sea, gente que estaba a cargo del hato. Y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Imagínate, llegaron como tropeles. Primero porque todo lo que pasó con ese hato, ¿verdad?
de cerdos, que eran miles de puercos ahí, era una multitud de animales, un hato, ¿verdad? Entonces, pues, ver eso, salieron huyendo, dice la palabra, y fueron hasta la ciudad, ¿verdad? Y contaron, ahora sí que todas las cosas que había pasado con los endemoniados. O sea, fíjense que los 2 endemoniados, esos que vivían en los sepulcros, esos endemoniados, pasó esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué dice? Que contaron, ¿verdad? Todo esto. Y toda la ciudad, ¿la mitad de la ciudad? No. ¿Unos cuantos de la ciudad? No. Toda la ciudad, dice la Biblia. Toda. Es T-O-D-A. T-O-D-A. Toda la ciudad, o sea que la ciudad se quedó vacía. Imagínate por este acontecimiento. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. ¡Ay, qué padre! ¡Qué maravilla que toda una ciudad salga al encuentro de Jesús! Eso es una maravilla, dices tú. Porque cuando se ha visto que hacen campañas en las ciudades, pero no toda la ciudad va una multitud, van muchos, pero aquí en Gadara fueron toda la ciudad. Era guau, un hitazo, guau, es algo maravilloso. Fíjate bien, no te lleves, no te vayas con la finta o con el engaño, dice, ¿verdad? Toda la ciudad, dice, salió al encuentro de Jesús. Tú dices, ay, qué padre, pero no, fíjate que fueron. Y cuando le vieron, dice, le rogaron que se fuera de sus entornos. Padre de la gloria, tú nunca hubieras pensado que una ciudad saliera al encuentro de Jesús para rogarle que se vaya. Vete de los entornos de esta ciudad, de esta comarca, vete. Ay, no puede ser, sí. Aquí está registrado que así fue. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sucedió tal cosa? ¿Cómo fue posible? Lo fue. ¿Sucedió? Sí sucedió. Toda la ciudad le rogó. O sea, ¿qué hicieron aquí? La palabra dice, le rogaron. ¿Ya viste? Y Jesús contesta y reacciona cuando le ruegan. ¿Sí? Esta gente le rogó que se fuera. ¿Qué crees tú que hizo Jesús? Atendió su petición, ¿verdad? A su rogativa. Así como las rogativas que tú puedas hacerle, van a ser atendidas. Nada más acuérdate de esto. Ay, es que yo le estoy rogando a Dios y no me contesta. Acuérdate de esto. Ahorita vamos a ver si contestó o no. Y si contestó, acuérdate más. Y no pierda la fe cuando ruegues. No pierda la fe cada vez que ruegas, porque Dios contesta las rogativas. Desde el primer siglo Jesús ha contestado todas y cada una de las rogativas que el pueblo hace a Él. Aún a los que no lo quieren. Aún a los que lo rechazan. Dios de la gloria. Quiere decir que todo lo que sea rogativa, Dios lo va a atender. Buena, y mala, o sea, siempre la va a atender, sí, porque Él no puede dejar de atender una rogativa. Aquí dice, le rogaron que se fuera de sus entornos. Dios de la gloria, le rogaron, fíjate, que se fueran. Le rogaron que se fuera esta petición nacida de un miedo. Dice, vino del gentío, de toda esa gente de la ciudad, y no de los propietarios estupefactos de los puercos. Dice, pero no arrepentidos, no querían saber nada más de Cristo. O sea, los propietarios de los puercos también vinieron y tenían miedo. Una cosa es que tú tengas miedo y otra que estés arrepentido, fíjate. ¿Cuánta gente tiene miedo a los demonios, a los problemas, a las enfermedades mortales, a los asaltos, a todo lo que es malo le tiene miedo, pero no sienten arrepentimiento para buscar a Dios y no hay rogativa para pedirle sálvanos, sino que hay rogativa para dar espalda, para que Jesús se vaya de tu vida, para que Jesús se vaya de tu casa.
¡Qué tremendo! ¿Existe eso? Ya vimos que sí existe. Bíblicamente te lo está testificando. Y todavía lo puedes saber tú más que nadie. Si tú estás haciendo rogativas para que Dios no te busque. Como a mí, que muchas veces no quieren que les hable porque me tardo mucho o porque les hablo de Dios. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¿Quién más te va a hablar a ti? Sino alguien que se preocupa por ti, porque sabe lo que es lo trascendental de tu negativa o de tu aceptación, porque Cristo te ama y Cristo te busca. Nunca has dejado de buscarte. ¿Y tú? Dándole la espalda. Bueno, igual que estos gadarenos, ¿verdad? Le rogaron que se fuera porque tenían miedo. Se espantó esa gente por todo ese mugreato de puercos, ¿verdad? Tremendo, le rogaron que se fuera, dice, vete de acá, ¿verdad? No queremos saber de ti. Así que dice que los cerdos probablemente los dueños de los cerdos probablemente eran judíos, que así violaban la ley mosaica en ese territorio judío, gobernado por Herodes Filipo. Así pues no demandan judicialmente a Jesús por su pérdida. O sea, aquí mejor la dejamos, porque iban a ser descubiertos, ¿verdad? Shh, no hay demanda judicial, porque también estaban violando la ley. Así es de que esto tiene que ver con todo lo que pasa en este entorno. El otro punto, su única cura, dice, su poder es demasiado fuerte para el hombre. El poder del diablo es demasiado fuerte para el hombre. O sea, nadie puede con los demonios, ni con los poseídos. Tiene una fuerza brutal. Algunos, como estos, que en los otros evangelios los describen que eran encadenados y con grilletes, y aún con muchos hombres. ¿Para qué? Para que luego rompieran todo eso. O sea, es tan descomunal su fuerza que ellos tienen más poder que el ser humano, ¿sí? Ojo, esto es real, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento como ahorita. Eso es así, porque es ya algo universal, algo que existe del bien y del mal, ¿verdad? Así que dice, solamente cuando él dijo id, solo la poderosa, infalible y limpiadora palabra de Dios puede cambiar el corazón y separar el pecado del corazón y esperar, así como se separa el pecado del alma, así como los demonios fueron separados del hombre. Solamente con la palabra, con el permiso, con la licencia, con el que Dios sane al ser humano, que limpie el corazón y haga una separación del pecado, separación del demonio con el hombre, ¿verdad? ¿Qué dice el otro versículo? El último versículo es el que dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de su contorno. Bien, entonces aquí lo que vemos que el Señor se fue. Vamos a ver en los otros evangelios qué pasó, porque aquí no trae lo demás. En el otro libro sí, así que cuando vayan por ahí ya lo vamos a saber. Pero Jesús se fue, ¿verdad? Atendiendo a la rogativa de esa ciudad. Tú dices, ¿qué pasa con esa ciudad ahora? ¿Quedó tapada de la gracia de Dios? ¿Quedó tapada de que Jesús pudiera predicar en ese lugar? Vamos a ver más adelante qué pasó, ¿verdad? Así que continuamos en los puntos estos. Dice, su única cura es ser echado. Aquí no se puede, dice, no puede ser el pecado domado, no puede ser regenerado, reformado. Cristo dijo a los demonios que fueran, ¿verdad? Solamente por la palabra, solamente Él habla y es hecho. Y habló y fue hecho. Y ya vemos que no se puede domar, no se puede reformar el pecado, no se puede domar
el demonio, ni tampoco domarlo, no, hay que echarlo fuera. Esto nomás es echarlo fuera. A los espíritus del mal, dice Jesús, átalos y échalos fuera en mi nombre, punto. ¿Qué hay que hacer con ellos? Atarlos y expulsarlos en el nombre de Jesús. Tú solo no, tú lo vas a hacer obedeciendo la palabra. Átalos, échalos fuera en el nombre de Jesús, punto. Eso es lo que hay que hacer con esta situación, ¿verdad? Así que dice el último punto, su conquistador es muchas veces mal recibido. El único conquistador del pecado y de los demonios muchas veces es mal recibido. Lo vimos en el último versículo, que le dijeron que se fuera. Ese conquistador, que es nuestro Señor Jesucristo, muchas veces es echado fuera. ¿Cuántas veces tú has echado a Jesús de tu vida? ¿Cuántas veces tú les has echado de tu casa, de tu negocio, de tu familia? Tú muchas veces has echado a Jesús de tu vida. No quieres saber más nada de Él y te desquitas con Él tus frustraciones, tu falta de fe, tu falta de lealtad, tu falta de amor, porque hay que tener mucho amor para amar a Dios y poderte aguantar y poderle servir a Él, no a nadie, solamente a Él. Pero tú no tienes suficiente amor, tú no tienes una decisión estable, eres hipócrita, eres una persona falta de entendimiento, de conocimiento, pero falta de amor, falta de decisión. Eres un hombre pusilánime, una mujer que inestable. O sea, tú tienes que hacer una decisión. ¿Sigues a Dios o lo sigues? ¿Lo dejas o lo dejas? Y punto. Por eso dice el que esté libre, o el que esté, como dice la palabra del Señor, el que esté limpio, pues límpiese más. Y el que esté sucio, pues ensúciese más. O sea, ni modo. Si la gente quiere seguirse ensuciando, pues sígale más. Pero si quiere seguir limpio, mantente, aguanta, lucha. Así que nosotros tenemos que dar el paso definitivo. Quizás tú has permanecido en las religiones o en las iglesias, así mira, bamboleando, así, has andado muy por debajo, muy por debajo de lo que es la verdad, de lo que es la salvación, de lo que es el carácter, de lo que es la firmeza, de lo que es el libre albedrío, de lo que es la condición de amar a Dios por sobre todas las cosas, que llueve, trene, que me vaya bien o mal, yo estoy parado en la brecha, ¿sí? De esa categoría debemos de hacer por amor y temor a Dios. Si tú no tienes amor a Dios, no vas a hacer nada, siempre lo vas a traicionar, siempre vas a ser pusilánime, siempre vas a ser el mismo de siempre. Si no tienes temor a Dios también, porque te va a valer cometer pecados, robar, hacer y deshacer, pues no tienes temor a Dios. Pero si tú amas a Dios y le temes, por eso es que Salomón dijo, lo último que él aprendió, ama a Dios y guarda sus mandamientos, ese es el bien de todo hombre. Ama a Dios y guarda sus mandamientos. Si amas a Dios, guarda sus mandamientos, ten temor a Dios, porque te van a pasar una factura que vas a estar llorando al rato, que vas a estar lamentando al rato tú solo, porque tú hiciste todo, porque tú quisiste, porque fue para ti muy fácil dejar a Dios, abandonar a Dios, no trabajar para Dios, no mueves ni un dedo, eres pobre criatura. Tú cuando mueras no te van a dar nada porque no hiciste nada, eres pobre, indefenso, desnudo, como dicen. Tú debes de ya ponerte las pilas y decir, ya me cansé de estar en la silla, ya me cansé de no hacer nada. ¿Qué cosas tengo mi canasta vacía, sin frutos? Porque la Biblia dice que por frutos conoceréis que sois mis discípulos, muéstrame los frutos, ¿cuáles son? O sea, ponte ya las pilas, encamínate, haz algo, sobre todo hazlo en tu casa, empezando con tus hijitos, instrúyelos, llévalos a la iglesia o ponles, como ahorita que no hay iglesia, ponles la sintonía, dialoguen, lean la Biblia, oren, o sea, y comparte sobre todo con otros que no conocen, porque tú tienes un don, pero lo tienes bien escondido, lo tienes allá empolvado, lo tienes allá en otro lugar donde no se está desarrollando ese potencial o ese talento que Dios te dio a ti, porque tienes un mínimo uno, no lo entierres, entonces desentiérralo y ponlo activo en el Señor. Así que es muy importante hacer todo esto, ¿verdad? Dice Dios, si
Le rogaron que se fuera de sus contornos, fíjate. Le rogaron que se fuera. Aquellos que no quieren la victoria sobre el pecado, no quieren al Señor Jesús. ¡Ay, Padre! Los que no quieren la victoria sobre el pecado donde tú andas, porque te gusta el pecado. No quieren la victoria de Jesús en tu vida. Él te puede librar de eso. El pecado es muerte. A la larga es muerte. Y tú no sabes cuándo te toca partir. Es que yo estoy joven, pero ¿cuánto joven se ha muerto hoy en día? ¿Cuánto niño se ha muerto? O sea, la edad nada que ver. Tú tienes que enderezarte. Ya deja de justificarte, es que trabajo, es que el horario se acabó. No hay nada con que tú te puedas justificar ante Dios, ¿lo oíste? No hay nada con que puedas. Esas son puras justificaciones que no te van a librar ni te van a salvar, ¿verdad? Así es de que dice, no quieren al Señor Jesús. Si quieres que el pecado sea quitado de ti, recibe al Señor Jesús en tu corazón. Si quieres morir en tus pecados, pues deja que se vaya como aquí. Que se vaya y Él, pues se irá. Dice, dale la bienvenida al Salvador y desune el pecado de tu corazón. Este tema fue tan interesante porque no nada más estaba hablando de los endemoniados como espíritus, ¿verdad? De posesión, sino también de cómo el pecado se posesiona también de todo ser humano y cómo reacciona el ser humano como pecador, igual que los de esa ciudad, que rechazaron a Jesús, le dijeron que se fuera, que se marchara, que no estuviera en esa ciudad. Entonces Él se fue, y si tú dices lo mismo, pues Él también se va a ir. Y nadie va a poder ayudarte jamás a ti en la vida después de la muerte. Es interesante que tú reconsideres esto. Bueno, vamos nosotros a hacer la oración como todos los domingos. Vamos a pedirle a Dios que nos libere de ese tirano, de ese pecado que nos posee, ¿verdad? De esas malas mañas, de esos malos hábitos que nos posee. Porque es que no puedo dejar de hacerlo, porque te posee, está posesionado en ti, porque tú también le concedes, como esa ciudad que quiere seguir viviendo de esa manera, comprando después más puercos para seguir en lo mismo, ¿verdad? Entonces, así el ser humano tiene que decir ahora mismo que una decisión definitiva contra ese tirano que es el pecado, que te tiene así atado, esclavizado. Él debe de ser sacado porque ya Jesús lo derrotó en la cruz. Vamos a orar todos los que quieramos ser libres de esas ataduras de pecado de cualquier tipo, cada quien sabe cuál es. Padre, te damos gracias en esta tarde, en estos momentos te pedimos en el nombre poderoso del Altísimo que tú nos perdones, hacemos rogativas y peticiones para que seamos perdonados, para que seamos liberados de toda atadura, de toda ligadura, de toda maldición generacional. Rabashán, Barabashanda, queremos ser libres, libres en el nombre de Jesús. Aceptamos en nuestro corazón a nuestro conquistador, a Jesús de Nazaret, que conquistó allá en la cruz mi vida, mi salvación, y derrotó al tirano pecado. Ahora más no tiene poder sobre nosotros. Ahora somos pueblo de Dios, somos sus hijos. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Venimos en esta tarde a decirle que lo sentimos, que ya no queremos ser esclavos de eso, que no puedo dejar porque soy esclavo y se posesiona de mí. Hoy entrego esa situación en las manos de Jesús. Hoy la entrego definitivamente. Creo que quiero entregarlo y espero entregarlo y creo que Dios lo está recibiendo ahora mismo. Quiero que sea recibido todo este pecado, toda esta situación, toda esta necesidad que me ata, Dios, por años. Ahora te la entrego a ti en el nombre de Jesús. Me libero de todo eso, en las manos del Señor Jesús lo dejo. Mi rogativa es que quiero ser salvo, quiero ser libre, quiero ser sano de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús, para vida eterna. Soy libre ahora mismo, en el nombre de Jesús soy libre, 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 nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Te recibo en mi corazón, Jesús, para vida eterna, para sanidad divina y para liberación en todas las áreas. Hoy decido seguirte, quiero estar contigo, dirige mi vida, dirige mis pasos,
Llévame donde tenga que llevarme. Habla mi corazón, ministrame todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por la larga vida. Gracias Dios por la salvación de mi alma y por la sanidad de mi cuerpo y espíritu y finanzas y todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque todo lo que se hace en las tardes, allá van, allá tienen influencia y repercusión en la vida eterna. Gracias. Bendiciones para todos. Que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión de su Espíritu Santo y el amor de Dios el Padre sea sobre todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos el próximo domingo.